Cuando la humanidad fue separada físicamente en dos sexos, hombre y hembra todavía cargaban dentro de ellos la imagen de su creador. Así que dentro de cada hombre existe la característica de la hembra y dentro de cada hembra existe la característica del hombre. Desde este nivel característico, Adán y Eva simbolizan la sutil fisiología energética individual en ambos sexos. Adán y Eva, como energía polarizada, están representados en el antiquísimo símbolo del caduceo, popularmente asociado al dios griego Hermes. El símbolo del caduceo es ciertamente visible en los incontables archivos de culturas antiguas alrededor del mundo. Las dos serpientes del caduceo siempre han simbolizado los canales energéticos masculino y femenino, enroscados en la columna espinal. Debido a que estos son energéticos y no físicos, no podrían ser encontrados con el bisturí. Estos se nutren de la energía sexual pues tienen sus raíces en Yesod, el fundamento, los órganos sexuales. Estos dos canales energéticos son llamados en sánscrito Ida y Pingala. En la Cábala son llamados Od y Ob, y en el esoterismo cristiano, estos se llaman Adán y Eva. La Biblia también los llama las dos ramas del olivo, y los dos candelabros que fueron ungidos con aceite y que están delante del Señor de toda la tierra. Las dos serpientes se enroscan en la columna espinal del cuerpo físico. La espina dorsal está siempre simbolizada por una vara o bastón. La espina dorsal es el bastón del maestro y la columna central del templo humano. La columna se sostiene sobre la piedra de fundación, Yesod, la energía sexual. La espina dorsal tiene 33 vértebras, simbolizadas por los 33 años de la vida de Jesús de Nazaret y por los 33 grados masónicos. A cada lado de este bastón, la columna espinal, hay dos serpientes. Pingala es el aspecto masculino, Adán. Ida es el aspecto femenino, Eva. En nuestra psiquis, Eva es la que estimula la procreación. Cuando Eva es tentada a comer del fruto del árbol del conocimiento, esto simboliza a la humanidad deseando el fruto de la sexualidad, hijos. En ese tiempo no se le permitía a la humanidad tener hijos por su propia voluntad. No se le permitía a la humanidad comer de ese fruto. La serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Los seres humanos, tentados por la serpiente, decidieron procrear por su propia voluntad. En su inocencia, sin embargo, ellos no se percataron de que se les había dado dichas leyes para su propio bien. El aprender a procrear sin la guía de los Elohim los condujo a descubrir el orgasmo.